GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodri Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. Y hoy le tenemos como invitado a Rodrigo Rojas, director ejecutivo de Sinergia Positiva. Bienvenido, Rodri, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos? Muy bien por acá. Qué suerte, qué suerte. Bueno, hoy Rodri nos va a hablar un poco sobre lo que son los emprendimientos sociales y todo lo que está haciendo en Paraguay con Sinergia Positiva, con Fundación Natam. Pero antes de que nos cuente todo eso, siempre tenemos esa pregunta inicial de cómo llegaste a Paraguay, cómo llegaste a donde estás hoy, ¿verdad? Entonces queremos saber qué había antes de todos estos proyectos. Bueno, te puedo contar con mucho gusto. Em, bueno, yo me vine de vacaciones a Paraguay. Me... Estaba en una etapa de mi vida en la que quería tener una experiencia de desarrollo personal. Venía haciendo muchas actividades en ese sentido y decidí venir a Paraguay a insertarme en una comunidad indígena. Tuve casi un mes viviendo con una tribu de etnia Amboa Guaraní en la zona de Caguazú. Y en esa experiencia que yo pensé que iban a ser unas vacaciones donde iba a encontrarme con algunas cosas acerca de mí, me di cuenta que encontré algunas cosas acerca de otras personas y, y me tocó ver una cara de la realidad que no había visto antes, que era la cara de la pobreza extrema. En esa ocasión me tocó ver personas que pasaban hambre, que pasaban frío. Siempre cuento como anécdota que me afectó mucho ver a unos niños, a dos niños que se acercaron una noche y me preguntaron si podían comer las sobras de lo que yo estaba comiendo. Y cuando yo les pregunté por qué querían comerse las sobras, me dijeron que llevaban 2 días sin comer. Así que ese tipo de experiencias que tuve en este viaje me hizo darme cuenta de que si ya no era ignorante acerca del problema que estaban viviendo algunas personas, quedaba en mí la decisión de si quería ser indiferente. Y, y sentí que no quería ser indiferente a esa realidad, así que cuando volví a Chile decidí hablar con mi familia, renuncié a mi trabajo y volví a Paraguay a ver si es que podía ayudar de alguna manera a solucionar ese problema que me había tocado ver. Así que unas vacaciones se convirtieron en un propósito de vida. Eso fue lo que pasó. Y venías ya trabajando, estabas en un trabajo estable, ¿qué hacías ahí? ¿Qué hacías en tu trabajo? ¿Cuál era tu profesión antes de estas vacaciones Bueno, que yo mencionas? trabajaba en una empresa de consultoría muy importante en Chile, hacía actividades de desarrollo organizacional, eh, venía varios años trabajando ahí, de hecho me iba muy bien. Realmente me siento muy agradecido por la experiencia profesional que tuve antes de venir a Paraguay. Y fue una decisión que no fue tan sencilla, ya que tenía un trabajo muy estable, con mucha proyección de crecimiento. Venía trabajando con muchas empresas o sea, grandes que están operando en Chile a través de esta consultora. Pero, pero creo que llega un punto en la vida donde uno decide cuál es la dirección que quiere tomar con el tiempo que le va quedando y la energía que le va quedando. Y a veces hay que tomar nuestros aprendizajes y nuestra energía en función de algo que sea mayor que solo nuestro bienestar. Y así que en ese sentido siento que tomé una buena decisión porque en el transcurso de estos años ese deseo de dejar un mundo mejor se fue materializando a través de algunas acciones concretas a las que hay muchas personas que se han sumado y muchas personas que se han beneficiado. Qué interesante. Y Rodrigo, cuando vos estabas, cuando volviste del viaje, dijiste, o sea, necesito ayudar en Paraguay, ¿no pensaste en algún momento, bueno, vi la realidad en Paraguay, es una realidad en Latinoamérica, ¿por qué no quedarme en Chile? Yo me imagino que en Chile también hay problemas similares o no. ¿Cómo fue esa reflexión? Bueno, me mudo a Paraguay o no, me recargo con todo lo que vi y bueno, trabajo en el lugar donde conozco, quizá en Chile. O sea que varias personas me preguntan por qué no hacer esto en Chile, ya a sabiendas de que hay problemas en Chile también. Y si bien en Chile hay personas que viven en situación de pobreza, yo
no vi nunca en Chile una situación de pobreza tan dura como la que yo vi acá. Y al final, yo pienso que cuando uno elige un lugar donde ayudar, ese lugar es aquel o las personas a las que uno decide ayudar o la causa que uno decide a la cual uno va a enfocarse, es aquella por la que uno siente empatía. Y si bien puedo sentir empatía por las problemáticas que uno puede ver en Chile, eso son problemáticas que uno lee, que conoce intelectualmente, que ve en las noticias, pero cuando estás de cerca con la gente que lo necesita y estás compartiendo con ellos y te das cuenta eh, de que hay soluciones que si uno destinara bien los recursos podrían mejorar su calidad de vida y que hay niños que podrían recibir una buena educación y tú estás con ellos y hay personas que podrían alimentarse si uno toma algunas decisiones un poco mejores que las que se han tomado en el pasado. No sé, al final uno decide ayudar en aquel lugar donde siente empatía. Buenísimo. Y volviste a Paraguay y bueno, ¿cuáles fueron me imagino ahí estuviste como al mando del proyecto, ¿cuáles fueron tus primeros pasos con la fundación? Bueno, te cuento porque yo nunca había hecho algo así como voy a ir a ayudar a otro país, a gente que apenas conocí. En realidad yo tenía una vida muy estable en Chile y estaba bien con eso, estaba cómodo. Como tiendo a ser una persona que le gusta planificarse, a veces más de lo que uno se imagina. Cuando decidí venir a Chile, me dejé un par de meses para poder ahorrar dinero, eh, pensando que ese dinero me iba a durar varios años. Después te cuento si quieres, pero no me duró ni un año. Y, y decidí hacer un proyecto de 3 años, un proyecto de vida de 3 años, con metas semestrales. Entonces yo dije, a Chile yo no vuelvo antes de que pasen 3 años, independiente de lo que ocurra. O sea, hice un compromiso conmigo mismo. Eh, hay una, ¿viste el libro de la Ilíada, cierto? Sí. Cuando van a pasar con el barco cerca de las sirenas, Ulises dice que lo amarren al mástil para que el canto de las sirenas no lo haga lanzarse al mar. Entonces creo que hay momentos en la vida donde uno tiene que aferrarse a algunas cosas para que aquello que te puede seducir o cambiar de rumbo afuera de ti no lo vaya a hacer. Y en ese caso el mástil que yo hice fue este proyecto de 3 años. Y dije, bueno, ya aunque me toque comer ratones, yo no me voy a volver a Chile. Y en esos 3 meses se fueron cumpliendo algunas de las metas que me fui poniendo. 3 años. Sí, me puse como mínimo 3 años. Y algunas de esas metas se fueron cumpliendo, me permitieron ir encauzando la energía y el tiempo hasta que, bueno, eso terminó desembocando en la Fundación Natán. Buenísimo. ¿Y cómo hiciste? O sea, siempre cuando hablamos de fundaciones, asociaciones sin fines de lucro, uno de los grandes desafíos es conseguir fondos, ¿verdad? Entonces, tirando un poquito ya la pelota hacia Sinergia, ¿cómo hiciste para poder financiar lo que estabas haciendo en Fundación Natán? ¿Y qué hacen específicamente en Fundación Natán? Okay, buenísimo. Bueno, te cuento cómo fue el camino de escalabilidad del financiamiento de la fundación. Viste que yo me vine con un proyecto de 3 años donde pensé que mis ahorros me iban a alcanzar para hacer algo, pero mis ahorros se empezaron a acabar y no había pasado ni un año y ya me estaba quedando sin dinero. Y empecé con la presión de ofrecer a empresas lo que hacía en Chile, pero nadie me contrataba porque decían, y este chileno mentiroso que viene a ayudar a las comunidades indígenas y además quiere hacer consultoría y qué sé yo. Entonces, como no lograba conseguir que las consultoras creyeran en lo que estaba haciendo, terminé vendiendo productos Herbalife, suplementos nutricionales. De repente me veía caminando con 40 grados de calor por Avenida Eusebio Ayala y una maleta llena de suplementos, preguntándole a la gente si quería comprar. Y esos productos los empecé a vender, empecé a generar ingresos
y con los ingresos que generaba los iba destinando al proyecto de la fundación. Después sí encontré algunas empresas que decidieron trabajar conmigo y eso me permitió entrar en el nicho de la consultoría en desarrollo organizacional acá en Paraguay, lo que me facilitó no tener que seguir vendiendo suplementos nutricionales porque no era lo que yo sé hacer. Pero afortunadamente eso me permitió generar los primeros ingresos. Yo tomé como política personal que aproximadamente el 70% de los ingresos que yo tenía por mes los destinaba al proyecto de la fundación y con eso se iba para allá pagando viajes, que sé yo, el tema de inscripción de la fundación, o sea, todo lo que significase el que fuera operacionalizable. Y después de eso estuve un año trabajando en distintas cosas, en consultoría, y como siempre con esta política de que la mayor parte de mi ingreso se iba yendo a la fundación. Los primeros años acá en Paraguay yo vivía en un hostal, vivía en una residencia donde tenía una piecita, prácticamente vivía como, no sé, un estudiante que venía del interior en una residencia que le decían el Orphan, muy simpático. Y ahí estuve varios años hasta que el 2015 decido montar Sinergia Positiva y con el objetivo de que Sinergia Positiva se convirtiera en una fuente de recursos estables para el proyecto de la fundación. En paralelo la fundación ya estaba teniendo voluntarios, tenía un directorio, o sea, operativo finalmente, no un directorio estratégico. O sea, finalmente éramos voluntarios que se formalizó este proyecto de la fundación y íbamos ayudando y fuimos diseñando un programa de acción. Y el 2015, como decido dedicarme a lo que sabía hacer, que era la consultoría, abro Sinergia Positiva con el sueño de convertirla en una empresa B, con el modelo de negocio de impacto, en el fondo de generación de recursos para la fundación. Y así fue como la fundación empezó a tener algunos recursos un poco más estables que le permitió poder aumentar la cantidad de viajes, aumentar la cantidad de proyectos, hasta que yo no sé cómo se pide dinero, no sé cómo postular a fondos internacionales, nada de eso, así que finalmente la fundación dependía de lo que generaba Sinergia Positiva. Hasta el año 2020, donde la fundación empezó a prestar servicios a algunos proyectos que tenían dentro de su área de impacto a comunidades indígenas. Entonces la generación de proyectos con empresas que trabajan con comunidades indígenas dentro de su área de influencia nos permitió poder generar algunos ingresos que hoy en día sostienen principalmente la fundación. Y con respecto a los proyectos que hace la fundación, nosotros definimos 3 etapas de proyecto con las comunidades indígenas, que es una primera etapa de seguridad alimentaria, ya que si tienes hambre difícilmente vas a poder aprender o trabajar. Una vez que se pasa de la etapa de seguridad alimentaria, pasamos a la etapa de inclusión en el mercado, idealmente con productos de mayor valor agregado. La mayoría de los grupos vulnerables en sectores rurales trabaja en la producción de commodities, de mandioca, de maíz, productos que finalmente el precio lo define el mercado, por lo tanto la comunidad indígena en este caso tiene poco poder de negociación, depende del precio que define el acopiador, y yo me he visto con aberraciones como por ejemplo que a las comunidades indígenas les pagan 2.000 guaraníes por un costal de mandioca. O sea, nada, ni siquiera cubre el costo de la tierra. Por tanto, la inclusión en el mercado que nosotros proponemos a través de productos idealmente de mayor valor agregado, ya que en la medida en la que tú generas valor en el producto, que le agregas valor, le vas dando mayor poder de negociación a la comunidad. Y esperamos llegar a una tercera etapa donde las comunidades sean capaces de enseñarle a otras comunidades este mismo proceso, con 3 ejes que son transversales a todos los proyectos, que son el desarrollo del capital social, es decir, permitir que la comunidad esté inserta dentro de relación directa con las organizaciones con las que puede colaborar, aumentando el nivel de confianza y compromiso, desarrollo económico y el desarrollo educacional. Actualmente estamos, post pandemia, teníamos muchos proyectos antes de las pandemias, llegamos a tener más de 50 voluntarios, varios proyectos realizándose, pero post pandemia estamos revitalizando ahora los proyectos, tenemos proyectos de tilapia, de gallina, tenemos uno de producción de miel, y ahora tenemos que reacondicionar una sala de computación que pusimos también allá en la comunidad. ¿Cuál es el mayor desafío que tienen trabajando con estas comunidades?
De repente hay mucha intención, o sea, digo desde afuera, ¿verdad? Puede haber mucha intención de ayudar, pero de repente se encuentran con muchas barreras que no les permiten ayudar como quieren. Yo creo que hay tres grandes barreras. La primera barrera, que es evidente, es la de financiamiento. Eh, o sea, tener recursos para poder destinarlos de manera eficiente a los proyectos que vamos viendo en el camino que son los más efectivos. Eh, yo sé que hay mucho dinero en el mundo para proyectos que tienden a dejar el mundo mejor, pero hay que saber cómo llegar a esos recursos y esa es una capacidad que nosotros recién estamos desarrollando en la fundación. La segunda es que entender que los tiempos de las demás personas no necesariamente son los mismos tiempos que tendrías tú. Es decir, todos nosotros tenemos una curva de aprendizaje para desarrollar habilidades nuevas o conocimientos nuevos, proyectos nuevos. Si yo te enseño a ti a tener una producción de tilapia, probablemente en 6 meses vas a tener producción de tilapia de excelente calidad. Sin embargo, en las comunidades indígenas, el primer estanque de tilapia nos tomó 18 meses implementarlo. Y es porque las personas que han tenido desnutrición infantil, especialmente los primeros 1000 días de vida, su cerebro deja de producir vaina de mielina, que es una sustancia que recubre el axón y hace que la sinapsis sea más eficiente. Además de que la materia gris tiende a ser más delgada. El cerebro de una persona que tuvo desnutrición infantil es un cerebro más chico para toda la vida. En las comunidades indígenas en Paraguay, 4 de cada 10 niños tienen desnutrición infantil. Eso quiere decir que son personas que cuando se convierten en adultos tienen problemas de aprendizaje, de recordación, de memoria, de creatividad. Es decir, todas las funciones cognitivas están realmente limitadas. Por tanto, cuando tú le quieres enseñar cosas nuevas a una persona que nunca ha visto eso que le estás proponiendo, su curva de aprendizaje es mucho más lenta. Y eso no solamente es un desafío para la persona con la que quieres a la persona a la que quieres ayudar, sino que es un desafío para ti, porque finalmente es uno el que tiene que aprender que los tiempos del otro no son los mismos tiempos que los tuyos, porque viviste en un contexto de origen que tenía otro tipo de oportunidades y otro tipo de recursos disponibles. Y la tercera gran dificultad, yo te diría que es la corrupción. En los países latinoamericanos la corrupción es una limitante, un problema grave y probablemente sea no sé si habrá algún estudio respecto a esto, pero empíricamente yo te diría que creo que es la principal causa de que la pobreza siga existiendo. Había un video que habían hecho ustedes, creo, sobre Invisibles, ¿verdad? Que era una campaña muy interesante. ¿Qué nos puedes decir un poquito sobre esa campaña? Creo que era también de una chica que tenía un dolor de panza, que no sabía qué era. Sí. Sí, ese es un video que elaboramos gracias al aporte de una empresa que se llama Eliseche SAC, que empatizó con la causa y dijo queremos ayudar de alguna manera para poder visibilizar la importancia de que las mujeres sean atendidas en el sistema público, en el sistema de salud. Y surge ese video porque en la práctica nos dimos cuenta de que cuando íbamos con una persona indígena a un centro asistencial, a veces llegábamos primero, pero al indígena lo atendían al final. Y eso no tiene ninguna justificación. O sea, ¿por qué el que llega primero lo atienden al final solo por el hecho de tu condición de origen, de ser indígena? Y eso es súper habitual o sea, la discriminación y el racismo está muy enquistado en la cultura latinoamericana. No quiero decir Paraguay porque Paraguay no es el único país que tiene indígenas y si nos vamos a todos los países de Sudamérica, todos están arrasando con las comunidades indígenas. Y no quiero decir con eso que a las comunidades indígenas hay que preservarlas como un bien cultural, porque eso ya depende de cada comunidad indígena de cómo quiere ser preservada. Pero son personas que tienen derechos y de manera sistemática en los países sudamericanos al menos, bueno, y en todo el mundo, si vemos Australia pasa exactamente lo mismo, Canadá pasa lo mismo, han ido no solo aprovechándose, sino yendo en contra de todo lo que es ético en función de las comunidades indígenas. Y con respecto al video que mostraste,
hay un fenómeno muy particular que pasa en las sociedades modernas, que en la medida en que el campo se empieza a mecanizar, las comunidades vulnerables que viven en el sector rural no encuentran trabajo. Las comunidades indígenas podríamos decir que vivieron 3 etapas. La primera etapa donde vivían como los ancestros, ¿cierto?, de recolección y cacería. La segunda etapa donde se les expropia la tierra, se cerca la tierra y se les exige que se queden en un solo lugar, ya no pueden ser nómades, por lo tanto tienen que trabajar para generar ingresos y poder comprar alimentos. Y esta tercera etapa donde ya ni siquiera encuentran trabajo en el sector rural. Podríamos decir que las comunidades indígenas no solamente son vulnerables, porque vulnerables, ¿cierto?, son personas que finalmente al menos son capaces de encontrar un trabajo informal, al menos son capaces de satisfacer sus necesidades de salud, de educación, etc. Pero las comunidades indígenas ya no solamente son vulnerables, sino que ya están pasando a ser comunidades excluidas, que si hoy día íbamos a celebrar el Día del Niño en la comunidad indígena, no pudimos ir porque llovió en la zona y para poder llegar tienes que caminar 40 kilómetros. Imagínate eso de vuelta cuando una persona se enferma, que tiene que caminar 40 kilómetros hasta un centro asistencial. Que era lo que mostraba el video también, ¿verdad? Claro, ellos para poder ir a la comunidad, al centro asistencial, tienen que recorrer, en el mejor de los casos, un camino seco, y cuando llegan, como son una comunidad excluida, tienden a sentir algo que se llama insignificancia social. Es decir, uno siente que tiene menos derecho que el otro. Entonces lo que muestra el video finalmente es cómo una persona indígena trata de insertarse en la sociedad, acceder a un sistema de salud, que es un servicio público, y cuando accede al servicio de salud, finalmente por un tema de insignificancia social, ni siquiera se atreve a poder decir, oye, yo llegué primero. Y después, al inicio del video comienza con que ella no quiere aceptar de que tiene que irse al médico, ¿verdad? Primero acude a los chamanes de la comunidad, no pudieron solucionar su problema, y es como que también ese arraigo cultural que se da cuenta que también necesita de alguna manera de estos servicios de salud más especializados, pero por otro lado también ellos respetan mucho su tradición, ¿verdad? Sí, especialmente en las comunidades indígenas rurales, el mantenimiento de las tradiciones indígenas o tradiciones culturales es muy fuerte. Sin embargo, cada vez es menos presente, especialmente por la fuerte incidencia de distintas religiones, especialmente las religiones evangélicas, que están muy... Tú te vas a una comunidad indígena en la zona oriental y te puedo decir que al menos 1 de cada 3 indígenas es evangélico. Probablemente, sí. Al menos en las que yo he estado ayudando, encuentras muchísimos indígenas evangélicos. Ya. O sea, o sea, algunos como que ya se empiezan a ayornar, por así decirlo, a estas nuevas culturas, y otros como que, o sea, la mayoría, vamos a decir, mantiene todavía un poco de su cultura tradicional. No me atrevería a decirlo de esa manera, porque viste que en las comunidades indígenas de Paraguay el 63% vive en pobreza extrema. Te decía que 4 cada 10 niños tienen desnutrición crónica. O sea, el hambre es algo muy presente. A veces uno escucha acá en la ciudad que la gente dice, no, acá en Paraguay tú tiras cualquier cosa al suelo y crece un árbol de una mandioca y la gente no pasa hambre. Y eso en verdad es ignorancia. En Paraguay hay muchísima gente que pasa hambre, muchísima gente que pasa frío, muchísima gente que tiene sed. El 85% de las comunidades indígenas no tiene acceso a agua potable. Yo he visto niños tomando agua que es más tierra que agua. En realidad es atroz. Y perdón. No, te preguntaba si es que de alguna manera ves que se van ajustando a las nuevas culturas. Sí, es tanto el nivel de pobreza que finalmente uno tiende a acercarse a quien te resuelve tus necesidades básicas. Y si tú vas a una iglesia que está a 3 kilómetros de tu comunidad, porque hay un asentamiento ahí multicultural,
y bueno, tienes acceso a alimentos, a recursos, a algún trabajo, qué sé yo, finalmente tú lo ves como una opción válida en tu vida. Y si eso significa tener que eh, dejar de lado ciertas cosas tradicionales de tu cultura en pos de poder sostenerte y mantenerte vivo y poder darle a tu familia los recursos que necesitan, probablemente yo en la misma situación tomaría la misma decisión. Eh, no sé si me explico. Entiendo, sí, sí, sí. Sí. Además, no quiero criticar eso como algo bueno o como algo malo. Es lo que ocurre. Yo creo y apoyo la idea de que nosotros tenemos que respetar la autodeterminación. Eso quiere decir de que todas las personas tienen el derecho a poder decidir qué es lo que creen que es mejor para su vida. Me parece aberrante cuando la gente dice, no, es que hay que preservar a los indígenas porque son un bien cultural. Y eso es totalmente ajeno a los derechos del indígena, porque finalmente es el dueño de esa cultura el que es el dueño de decidir qué es lo que quiere mantener de esa cultura y qué no, ¿me explico? Es como que no te permitiera cambiarte de apellido si es que no te gusta tu apellido. Es decisión tuya. Tú tienes el derecho de poder autodeterminarte y los indígenas también. Y si ellos deciden querer mantener su cultura, buenísimo. Y si deciden cambiarse de religión, buenísimo, porque es su decisión. Buenísimo, clarísimo. Y cuáles son? O sea, mencionaste los proyectos, ¿verdad? De apicultura, piscicultura, ¿verdad? Y van como que tomando eso como parte de su trabajo para poder subsistir. Ustedes le hacen la ayuda técnica, me imagino que tienen también profesionales en el área para poder capacitarles cómo funcionan y cómo también esos propios profesionales actúan o se vinculan con esas comunidades. Buenísimo. Bueno, tenemos, en los proyectos hacemos una planificación de esto. Muchos de estos proyectos tienen un componente de capacitación, que es algo que solicitan mucho las comunidades indígenas. Tienen un componente de traspaso de herramientas, donde les compramos insumos que pueden utilizar, como por ejemplo panales para la producción de miel. Y eso lo planificamos en el tiempo. Algunas de las actividades que hacemos son con personas que contratamos para que ejecuten el servicio y otros son con voluntarios que están colaborando en ese proyecto específico. Actualmente lo que estamos destinando muchos recursos es en la recuperación de los estanques de tilapia que tenemos en la comunidad indígena, que son para generar seguridad alimentaria, y estamos en este proyecto de miel que es miel no es la miel tradicional, es una miel de yateí, que es una abejita que está en peligro de extinción, que en algún momento comentamos, y que finalmente creemos que es una oportunidad de poder insertar a la comunidad indígena en una cadena de comercio justo donde les ayudamos a producir y también le aseguramos la compra de toda esa miel. ¿Cómo entra ahí Sinergia Positiva? Y que nos explique un poquito ahí ya cómo funciona el modelo de negocio de Sinergia Positiva y Fundación Natán. Entiendo que hay como una relación súper fuerte ahí. Bueno, como te comentaba hace un ratito, Sinergia Positiva nace el 2015, que es un año después de Fundación Natán, por una necesidad de financiamiento. Durante muchos años, Sinergia Positiva era la que financiaba gran parte de las actividades que hacía la fundación. Por lo tanto, nosotros certificamos como empresa B con un modelo de negocio que es con énfasis en comunidad, donde parte de nuestra facturación iba a la fundación. Sin embargo, con el tiempo, la fundación ha ido necesitando menos los ingresos de Sinergia Positiva. Entonces yo te diría que hoy en día nosotros nos encontramos como en no quiero decir disyuntiva, pero sí en un conflicto de propósito, de cómo, o sea, hay una necesidad por la que nacimos que se está satisfaciendo, y si bien nosotros podemos mantener la generación de ingresos para la fundación, obviamente, es como, es como un hijo que ya no te necesita tanto. Entonces tú dices, bueno, ¿y mi energía dónde la puedo destinar a quizás a otro hijo que pueda sin necesitarla? ¿Me explico? Entonces estoy ahí en la consultora en
tratando de despejar esa nube. ¿Nos puedes explicar un poquito para las personas que nos escuchan qué es una empresa B y por qué Sinergia Positiva es una empresa B? Más allá, o sea, entiendo también el negocio, pero ¿qué es lo que hacen que hace que sea una empresa B? Buenísimo. Bueno, Sinergia Positiva es una empresa de consultoría en desarrollo organizacional. Nos dedicamos a temas de gestión del talento, liderazgo, gobernanza corporativa, sistemas de gestión del desempeño, matrices de compensaciones, etc. Finalmente, a la empresa le ayudamos a poder sistematizar todos los subsistemas de recursos humanos y de gobernanza para que pueda funcionar de manera cada vez más profesional y eficiente en función de la generación de valor o captura de valor para la compañía y la generación de ahorro. En ese sentido, somos una consultora común y corriente como cualquier otra que se dedica a hacer eso. Sin embargo, lo que nos diferencia es que el objetivo de nacer o el propósito de nacer como organización no es solamente para la generación de valor para los dueños, sino que es con un propósito que va más allá de la monetización, si lo queremos decir en términos burdos, ¿cierto? No solamente vender, captar un margen y quedárselo en el bolsillo, sino que no solo eso, también queremos poder generar una contribución al mundo, poder dejarlo mejor que como lo encontramos, como decía Baden Powell, el fundador de los Boy Scouts. Entonces, yo fui Boy Scout muchos años de mi vida y creo que me influyó muchísimo en las decisiones que he tomado en mi vida. Y en ese sentido es que las empresas B, o sea, la certificación de empresas B, es una certificación internacional para empresas que tienen modelos de negocio de impacto. Pueden tener distintos modelos de negocio de impacto enfocados al beneficio para las comunidades cercanas, al beneficio para generación de mejoramiento de las cadenas de valor, donde yo puedo proveerme de personas de grupos vulnerables a través de insumos o materias primas que yo manufacturo dentro de mi operación, o a través de los canales de distribución, o puedo poner en el mercado una solución social o una solución medioambiental. Es decir, hay distintas formas en las que yo puedo desarrollar un modelo de negocio de impacto. Y entre ellas, Sinergia Positiva se inserta en una solución social que trabaja fuertemente con la comunidad a través de la distribución de porcentaje de la facturación. Buenísimo. Realmente, para mí siempre las empresas B, más allá de ser empresas perfectas o empresas que solucionan todos los problemas, son empresas que como dice el eslogan, ¿verdad? Son mejores para el mundo, ¿verdad? En el sentido de que tratan de dejar, lo que decía también, ¿verdad? El mundo un poquito mejor de lo que se encontró, y también se encargan de mejorar ese pequeño círculo en el cual se mueve, ¿verdad? Ya sea a través de la consultoría, ya sea a través del producto o servicio que hace, ya sea a través de la forma en que lo hace, ¿verdad? Y el propósito que lo hace, ¿verdad? Para nosotros también es como HeroLab, una empresa B, también tratamos de que de eso se vea también tanto con los clientes que trabajamos, con la gente que trabaja para nosotros, y también con el impacto que hacemos a través del trabajo que realizamos, ¿verdad? Buenísimo. Hay algo lindo ahí que con las empresas B hay un intangible que nos une, ¿cierto? Que es difícil de poder trasladar al papel o poder trasladar a temas formales en las relaciones entre compañías, pero hay algo intangible que nos une, que si bien los modelos de negocio son diferentes, hay ahí unas bases filosóficas que creemos que son compartidas. Y tú sabes que eso a nosotros nos ha generado muy buena tanto reputación como marca, como también reputación hacia otras compañías. Nosotros desde el año 2018 representamos a Incluyeme.com en Paraguay. Incluyeme.com es un portal de inclusión para personas con discapacidad. De hecho, el MIT en Estados Unidos nos eligió como una de las empresas de mayor impacto social del mundo. Y creo que gracias a que somos una empresa B es que pudimos establecer muy buena relación con Incluyeme para poder realizar estas actividades en Paraguay. Entonces, me parece que genera mucho valor el estar
alineado filosóficamente a este tipo de certificaciones y que eso finalmente trasciende más allá de la filosofía. ¿Qué cosas pendientes y urgentes necesita el Paraguay para crecer? Y eso en 30 segundos. Paraguay está pasando por un proceso muy, muy extremo de transición de sociedad tradicional a sociedad moderna. Eso quiere decir que la gente está migrando, la composición del PIB es diferente, la balanza comercial es diferente, la cartera de exportaciones es diferente en Paraguay. Por lo tanto, y podemos ver que la mayor cantidad de la fuerza laboral se está quedando en el sector servicios. Por lo tanto, lo que necesita Paraguay en este momento es educación. Educación. Me encanta. En una sola palabra, educación. De verdad, muchísimas gracias por participar de este capítulo de Girocast, Rodri. Antes que nada, quiero invitar a la gente que se pueda suscribir a nuestros canales de Google y Apple Podcast. También estamos en Spotify y nos pueden ver también por YouTube. Muchísimas gracias, Rodri, por aceptar la invitación y espero que podamos hablar de nuevo pronto. Gracias a ti por invitarme. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego.